Bueno, pues comenzamos nuestra tertulia. María Volarín, buenos días. Buenos días. Buenos días, Paco Valdés. Buenos días, Isabel Zúñiga. Y disfrutando de La Manga, esta mañana está José Luis Romero. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. ¿Hace tanto bochorno en La Manga como aquí, en Murcia? Sí, pero lo que pasa es que aquí se puede estar. O sea, que hace mucha humedad, muchísima humedad, pero la temperatura no es muy alta, ¿no? Y bueno, pues con los medios de ventilación que tenemos, pues se puede pasar. Pues yo cuando he salido de mi casa he creído morir. Sí. Aquí en Murcia. No, qué humedad. La diferencia de la playa, pero bueno, pero aquí se puede estar. Qué afortunado eres. Totalmente. Bueno, hoy en día veranear es Qué un lujo. afortunado eres. Paco, tú tampoco, no correrás, bueno, ¿no? estos días. nada, Sí, bendito. salí el Pues sábado. ¿Sigues saliendo a correr? Sí, con salí el calor sábado a que hace? correr y no es broma, esa. Cuando llevaba 8 kilómetros así me tuve que parar porque es que no podía, o sea. Sí, eso. Como hacen ahora, pausa de hidratación. Y eso que no salí muy tarde, salí a las 8:15, No. 8:30. Pero... Conozco aquí a muchos corredores que salen todos los días a correr y ayer no podían. A mitad de camino se tuvieron que volver. Pero es que la humedad es muy... Yo no a correr, pero sí a pasear por todos los alcázares, el paseo de los alcázares que llega hasta los Narejos, y hacía mucho calor. Bueno, pues... Hay que buscar horas para eso, horas buenas. No, era temprano, pero es que hacía mucho calor. Oye, vaya desliz Mariano Rajoy, ¿no? Con lo de los franceses y la selección. Ay, este hombre. Sí, pero vamos, tampoco es para tanto. O sea, es verdad que no, que el comentario no ha sido afortunado, pero tampoco hay que entender las cosas en su contexto. O sea, Paco, eso vale para todos, Paco, eso vale para todos. Absolutamente, no, sí, claro que sí, yo lo digo. No, ya, pero que me gusta mucho oír esas cosas cuando la vara de medir. Ya sabéis que tenemos discrepancias profundas en la vara de medir. No, pero no. No, si yo lo que te digo es que si eso en vez de hacerlo Rajoy lo hubiera hecho otro, Óscar Puente, por ejemplo, pues creo que no estaría diciendo esta mañana lo que estás diciendo. No, lo de Óscar Puente ha sido... Óscar Puente es peor. Es mucho peor lo que dijo. O sea, llamar sinvergüenza a un compañero. Te das cuenta, ya está. Ya sabía yo que ha visto, no quería provocaros, pero bueno. Hombre, pero se ha sacado todo el nombre. O sea, tú sacas el nombre de Óscar Puente y dices, no os quiero provocar. Hombre, no, si lo he hecho acaso hecho. Ya, hombre, claro. Evidentemente, no me voy a esconder. Pero lo que quiero decir es que es verdad. O sea, yo no quiero dramatizar con esa historia que ha hecho Rajoy, pero me parece un error. Es que cuando la gente se pone a escribir en las redes sociales, digo, esto vale para todo, ¿eh? Tiene que tener un poco de cabeza, porque no hay filtro. Un artículo de prensa, pones a escribir, en el debate, ¿no? O sea, no hay filtro del que te escucha, de cómo le va a sentar, qué dice, qué estoy diciendo, de los contenidos. Es que eso es muy importante, por eso el diálogo y el hablar a las personas es muy importante. Pues... Pero a ver, Paco, que quería comentar algo. No, yo he empezado diciendo que me parecía una torpeza y lo vuelvo a decir, pero que hay que ubicar yo creo que las cosas en su contexto. Lo que ha dicho Rajoy es que lo piensa todo el mundo. O sea, es algo que piensa absolutamente todo el mundo. Eso no es verdad. Bueno, todo el mundo no estoy yo. Espera, José Luis. Espera. Pero si solamente tú ya sabes que la excepción hace la regla. Dejarle hablar a Paco. Venga, vamos. Ya empezamos con las generalizaciones buenas y malas. Unas son buenas y otras son malas. Venga, vamos. Que solamente hay que entrar en las redes sociales y ver la cantidad de memes que hay que comparan a una selección de hace 20 años con una de ahora poniendo a los jugadores, ¿no? Entonces, por eso digo que eso es algo que está haciendo hoy prácticamente todo el mundo, pero que no hay que sacarlo de contexto. ¿Que ha sido una torpeza? Pues sí, pero que no tiene mayor importancia. Ensalza la selección francesa, ha dicho que es de la que mejor juega, o sea que tampoco creo yo que sea para que se cree un conflicto, poco menos que haya que llamar al Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Oye, pues... No sé, pero Francia no ha sentado bien, ¿eh? Ya, pero porque también tienen la piel muy fina, pero yo creo que lo que tiene que hacer Rajoy es... pues eso, tenemos la piel fina. No, hombre, es que tampoco, vamos, es que eso también vale para Paco, España. Quien más ha protestado es el gobierno francés, ¿eh? O sea, te lo digo. Isabel. Quien más ha protestado de este asunto. Yo en un primer momento pensé qué ganas de sacarle 3 pies al gato, ¿no? Pero, o sea,
o paparruchas, como en la película esa de Navidad, ¿no? Pero luego una persona me hizo reflexionar y me he dado cuenta, y encima esta mañana, escuchando aquí la radio, me he dado cuenta de que es más importante de lo que parece, ¿no? Lo que ha dicho Rajoy, como hace él, de modo así, de a bote pronto, ¿no? Dice cosas que parecen tontunas, pero claro, es el problema de la identidad nacional. Es decir, ¿qué significa ser francés? ¿Basta que te den un documento en el que digan que tienes la nacionalidad? Lo digo porque yo no me meto en concreto ya en esto. Estoy viendo el problema de la identidad, que además esta mañana, hablando de Torre Pacheco, la señora que ha salido decía que un problema grave que tienen los chicos jóvenes musulmanes que están en España, o sea, aquí en concreto en Murcia, es el problema de su identidad. ¿Quiénes son? Y además yo eso lo he conocido también de cerca y además con consecuencias a veces no y a veces graves. Y una persona que yo quiero mucho, pues con consecuencias graves, porque no es tan fácil, no integrarse, sino, integrarse hasta el punto de llegar a formar parte de esa cultura. Es decir, hace unos años en Francia hemos visto cómo los atentados más graves los dirigían personas musulmanas que estaban en Francia y que ya tenían la nacionalidad de tercera generación. Sí. Uh-huh. De tercera generación. Sí, sí. Y sin embargo, se consideraban enemigas de Francia atacando. Con lo cual, no estoy diciendo para nada la selección francesa, pero sí que es verdad que, sin más mirando, y de hecho se me hizo gracia porque yo estaba el otro día viendo el partido en Marruecos-Francia y dicen, el equipo africano, tal cual. Y yo, claro, el equipo africano me parecía más africano el de Francia, porque eran más oscuros y digan lo que digan, todas las personas de esos rasgos vienen de África, ¿no? 20 jugadores de Marruecos no han nacido en Marruecos. Entonces... ¿Los rasgos africanos son malos? Por ejemplo, Brahim Díaz. Al revés. Si tú te das cuenta que justamente porque hay tantos de origen próximo, remoto, africano, porque desde el punto de vista físico son superiores. Yo ayer veía al chico que juega en el inglés, que no me es el nombre, el apellido. ¿Cuál? Bellingham. O el otro, ¿cómo se llama? Mbappé, o sea, es que son fenómenos de la naturaleza, son personas muy fuertes y con mucha superioridad física. Entonces te quiero decir que aquí no se trata, y no podemos estar todo el tiempo ahí con eso, con los 3 pies al gato. Hay que afrontar las cosas y llamarle a las cosas por su nombre y no tener tampoco tanto miedo que al racismo, porque acabamos, como ocurrió en Inglaterra hace poco, dejando morir a un polaco porque era rubio y uno con turbante dijo que había sido un racista, lo sabéis, ¿no? Todo el fenómeno que ocurrió en... O sea, acabamos con el racismo al revés contra los blancos. A mí, María, hay una cosa Isabel, que Rajoy lleva razón. No, yo no he dicho eso. Tú no me simplifiques. Tú que hablas de la generalización, no generalices lo que yo he dicho, ni lo simplifiques, porque estoy aquí hablando de algo que además preocupa justamente a todos, su identidad. ¿De acuerdo? El problema de identidad. Y alerta, porque te den la nacionalidad, muchos de estos, te lo digo porque lo he conocido de cerca, muchos de estos que vienen de fuera y que tienen la nacionalidad y que han nacido aquí, y que incluso los jóvenes hablan muy bien, en su casa hablan otro idioma. Y eso es fundamental, porque un idioma, la lengua, no es un montón de palabras o de sonidos, de aire articulado, no. La lengua es la concepción de la realidad, la visión del mundo. Es muy importante. Y configura, pues eso, tu forma de estar en el mundo. Hablando de identidad, a mí me da mucha envidia y cada vez que veo los prolegómenos de estos encuentros que se están jugando en el Mundial, es el orgullo con el que no solamente los jugadores, sino el público que es de la nacionalidad canta su himno. Sí. Y a mí me da mucha envidia. Españoles. A mí me da envidia estas cosas, María, no sé. Eso cantamos lo. Bueno, pues a ver, también forma parte de la identidad española que nuestro himno no tenga letra. Muy bien, eso es. Cogiendo el hilo de lo que decía Isabel, yo, creo que alguien que ha obtenido la nacionalidad de un país es de ese país, quiero decir, con independencia de si ha nacido o no ha nacido allí, es decir, de su nacionalidad, es de origen o no. Otra cosa es que debiéramos revisar, si fuera el caso,
cuáles son los requisitos que hay que cumplir para adquirir o obtener una nacionalidad derivada, es decir, aquella que se obtiene habiendo tenido ya una primera, cuando se cambia de nacionalidad. Bueno, pues esa sería la cuestión. Pero yo no cuestionaría, que me parece que es el caso de lo que ha querido hacer Mariano Rajoy en su intervención, cuando ha querido decir que no son franceses, entiendo que quería decir que no lo eran, o sea, que primero tenían otra nacionalidad y luego cambiaron por la francesa. Yo es que estoy un poco fuera de... porque nacionales franceses son. Claro. Nacionalidad francesa ostentan. Si no, no puedes jugar en la selección. Correcto. Entonces, cuando dice que no son franceses, entiendo que lo que quiere decir es que antes eran de otra nacionalidad y la han conmutado por la francesa. O que pueden elegir, por ejemplo... O que tenían la doble nacionalidad. Sí, por ejemplo, los hermanos Williams en España, uno juega con la selección española y el otro juega con la selección, creo que... Sí, pero que ya tendríamos que revisar los criterios de concesión de la nacionalidad. Es decir, pero una vez que ya la obtienes, te hace pues pleno. Tú eres jurista. Te hace pleno de ese país. Es que, ¿sabes de dónde viene la palabra nación? Está, Isabel, los criterios de obtención de la nacionalidad española están en nuestra Constitución y hace referencia a la obtención de la nacionalidad española y están regulados por ley. Quiero decir... pero la ley es algo que no viene de fuera, y más hoy en día. Vete a Turquía, en el que Atatürk impuso por ley la occidentalización. Y resulta que ahora, al cabo de un siglo, en Turquía todavía continúan las costumbres, no solamente continúan, sino que avanzan y progresan las costumbres islámicas, incluido el velo, que antes no lo llevaban porque estaba prohibido por Atatürk, y sin embargo, la misma mujer de Erdogan la vemos... con su velo y todo. En España no hay diferencia entre un nacional de origen y una nacionalidad derivada. Bueno, pero eso es jurídico. Un matiz en la cuestión de la pérdida. Te pongo otro ejemplo de la historia, San Pablo. San Pablo estaba muy orgulloso de que tenía la nacionalidad, no me acuerdo si era San Pablo San Pablo. En los Hechos de los Apóstoles aparece la nacionalidad romana, que sabes que además no era igual... Es que no sé dónde quieres llegar, o sea, quiero decir, para ti solo podría ser español el nacido aquí. Es que no sé muy bien. Quiero decir, sí, es que lo que quiero decir es... No, ¿sí? No, estoy diciendo, no. Y de hecho hay personas que son españolas y nacen en otro país. Y viven... el español que es solo el de padre o madre español. No, es tener toda una visión, toda una concepción, todos unos vínculos. Que tú puedes ser de padre español y no tener ningún vínculo con España. Es que lo jurídico no es lo mismo que lo antropológico. ¿Te das cuenta? Es que ya ni te cuento con lo metafísico. Es una cuestión jurídica. Y en cuanto al himno, pues es el nuestro. José Luis. Lo sentimos mucho, decir, pero sin ¿sabe letra. lo que quiere decir nación? O sea, la palabra nación, porque es muy interesante la filología. Viene de nascor, que significa nacimiento, origen común. Son aquellos que tienen un origen común. Y ese origen común, si te das cuenta, uno de los aspectos en los que más se manifiesta es en la lengua. Entonces te digo... gran parte, o sea, por eso los nacionalistas hacen tanto hincapié en su lengua, que si no la tienen se la inventan, como los hebreos que la habían perdido y como los catalanes. La nacionalidad tiene que estar regida por criterios objetivos. Entonces, ¿quién va a medir el grado? Pero todo esto entronca con la ley de Nietos. Tú no puedes reducirlo todo a lo jurídico. Está lo jurídico y está lo antropológico. Y ya ni te cuento si nos vamos a lo metafísico. Todo eso existe. Y es real, forma parte de la realidad y hay que tenerlo en cuenta. En lo metafísico, por ejemplo, está la naturaleza humana, naturaleza que todos compartimos por igual. ¿Te das cuenta? Pero luego, en las naciones, en los grupos, con orígenes diferentes, y de hecho, mira, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo no había lengua oficial hasta hace unos 10 años o así. Cuando han visto cómo avanzaban los hispanos y la lengua, porque la lengua no es la lengua, sin más, es toda una visión, toda una concepción, todo... cómo han puesto como lengua oficial en muchos estados ya el inglés. O sea, son cuestiones muy de fondo que no se solucionan así sin más y no podemos liquidarlas de un plumazo. Que digo que esto entronca, ya lo he podido decir, con el hecho de las declaraciones hoy en El País del ministro Ángel Víctor Torres, que dice que en 2027 puede haber 500.000 de nuevos nacionalizados con derecho a voto, en lo que se conoce la ley de Nietos, ¿no? José Luis, ¿qué te parece? Dice que no va a dar tiempo a más para resolver 2,4 millones de solicitudes. Claro, bueno, hay que leer. Yo lo he leído, estoy haciendo un seguimiento, estoy interesado en ese asunto. Y estamos hablando de una ley del año 2022 y que los trámites van absolutamente muy lentos. Ha habido 1.200.000 personas
que son posibles beneficiarios de esa cuestión, y no todos la han solicitado, y los trámites son lentísimos. De esa ley es del 2022, y además con un amplio consenso parlamentario, o sea que leerlo y lo veréis, o sea que decir que no ha sido una cuestión de confrontación en ningún sitio, porque además las connotaciones, por ejemplo, en el estudio se habla de todas estas historias, de Fraga, el Partido Popular, Feijóo, Galicia, todas las connotaciones de Galicia, con todo una gran parte de exiliados en América del Sur y tal. Bueno, efectivamente. Entonces, lo que hoy viene a decir el ministro es que es posible que estos trámites, su repercusión final pueda ser que en el año 2027 haya 500.000 personas que puedan obtener la nacionalidad. ¿Eso qué pasa? Que todos votan a Pedro Sánchez. Automáticamente son todos votos de Pedro Sánchez, pero si analizáis el voto extranjero en la historia de este país, pues ha habido de todo, como pasa en todos lados. De que de ahí a deducir, como se está deduciendo que se está manipulando los censos, pues os invito a que leáis la historia de esta ley, vamos, quiero decir, y sus repercusiones. Repito, aprobada en octubre del 2022, hace ahora 4 años, y la puesta en marcha está siendo lenta, muy pesada, y lo que se están haciendo, o lo que se está haciendo, no ahora, se está haciendo a lo largo de estos 4 años, pues dar instrucciones, poner medios para que eso se vaya mejorando. Y cada elemento de esas cosas, pues alguien lo coge y lo enarbola como que estamos manipulando. Bueno, no. El desarrollo de esa ley, eso está llevando el desarrollo normal, lento, pero normal, que puedan llevar la ley y la puesta en marcha de cosas que no son fáciles, son complejas. ¿Qué os parece? Pero bueno, en cualquier caso, a mí me gustaría que me parece bien que todos son elementos de que favorecen la convivencia y la integración de personas en una y en otra. Así que, vamos a ver. María. Estaba escuchando muy José atentamente. Luis, yo creo que en el concepto pueden estar de acuerdo todos los partidos políticos en el sentido de que se reconoce que como consecuencia de la guerra civil hubo mucha gente que se tuvo que exiliar y perdió la nacionalidad española como consecuencia de aquello. Bien, eso es una cuestión en la que yo creo que todos los partidos políticos, mayoritariamente en el concepto... Recuperar ese derecho. Vale, otra cosa es la aplicación técnica de esa ley, que por cierto, salvo que... Repito que tú eres jurista. A ver, María. Léete el informe José que Luis. hace mención Joaquín Asparro y verás cómo aclara bastantes cosas. Bien. Ya, es que ¿Por qué? A ver, María. ¿Por qué eso va así de lento? José Luis. A ver, José Luis. Entonces, otra cosa es que en lo que yo creo que no están de acuerdo todos los partidos políticos, que por cierto, corregidme si me equivoco, lo he consultado ahora y creo que es así. El Partido Popular votó en contra de esa ley, ha dicho antes que se hizo con un gran consenso, pero creo que el Partido Popular en aquel momento votó en contra y supongo... Votó a favor. Bueno, pues ahora por eso he dicho que por favor consultarlo, porque, bueno, en cualquier caso, en lo que sí que no están todos los partidos políticos de acuerdo es en la aplicación técnica de esa norma. ¿Por qué? Porque parece que va a abrir el abanico a un amplio colectivo de personas que se van a nacionalizar españolas y a lo mejor, pues, entronca un poco con lo que ha dicho antes Isabel. Hay una laxitud en el reconocimiento de la nacionalidad española cuando se va a conceder a personas que a lo mejor no saben ni situar España en un mapa mundi, ni han venido nunca aquí, ni tienen ninguna vinculación con el Estado español. Entonces, más que a lo mejor sus antepasados, a los que ni conocen ni a lo mejor tuvieron ninguna relación con ellos, fueron nacionales españoles y fueron a otros países como consecuencia de la guerra civil. Que ese volumen de votantes pueda condicionar en alguna manera el discurrir de la gobernabilidad en España, yo creo que no tiene mucho sentido. Llegar al 500.000 de votantes, pero no es en medio millón es al que se puede llegar en las elecciones de 2027, pero estamos hablando de una... Suponiendo que votaran todos. Suponiendo que votaran todos, claro. Sí, pero bueno, pero el que tiene derecho a voto puede votar. Sí. Es decir, el que tiene derecho a voto puede votar. Entonces, que medio millón de votos son muchísimos, pero es que no es 500.000, es que las solicitudes son 2,4 millones y ya hay aprobadas 600.000. Entonces, que la gobernabilidad de un país pueda en alguna medida quedar condicionada por el voto de personas que no viven aquí, que no van a vivir aquí y que no van a sufrir las consecuencias de lo que aquí se vote, yo tampoco lo veo. Voten a un partido o voten a otro. Ojo, que no va en cuestión está claro, sí. Está claro que no estás de acuerdo con que rescatemos el derecho de esas personas.
A ver, Paco. Sí. No, yo es que no entiendo muy bien lo de la ley de nietos. O sea, no veo que fuese necesario algo que no haya ningún clamor que pidiese esto. O sea, esto ha sido una cosa que se ha sacado de la manga, como otra más, Pedro Sánchez, primero con las nacionalidades y luego, madre mía, no. El informe Las alusiones se han venido haciendo tradicionalmente, y además incluso hay unas declaraciones de Fraga. Sí, pero una cosa es aquel que quiere... Hasta Fraga está implicado. Pero una cosa el que lo pide. Exacto, una cosa es aquel que lo pide masivo. y que incluso quiere venirse a España. Pero eso estamos hablando, lo digo porque el otro día salió en la televisión, no por otra cosa, que salieron un montón de gente diciendo que ellos primero no tenían ningún interés por España, que segundo que en el Mundial iban con Argentina, tercero que lo hacían porque le había dicho su madre que lo pidiese porque podía conseguir ayuda. No, que podía conseguir ayuda del Estado español y por si se venía a España. O sea, no lo hacen porque se sientan españoles, lo hacen porque han visto una posibilidad de sacar rédito o ventaja. Y no olvidemos que eso deriva en todos sus descendientes. Es decir, en el momento de que yo tengo la nacionalidad española, se lo doy a mis hijos. Exactamente. Y esto digo, no me lo estoy inventando, salió el otro día en la televisión. Además, decían que no iban a... ¿Con qué partido, con qué equipo van? No, nosotros con Argentina. O sea, pues es normal, porque luego, son de allí. Evidentemente, o sea, todo lo que está haciendo Sánchez en este sentido es, como sabe que va a perder las elecciones, está buscando un voto tras un voto. O sea, el hijo que iba a luchar la camiseta. Vale. O sea, yo no veo que esté gobernando para España, está gobernando para él, pero en todo lo que hace, o sea, en todo lo que hace, él no gobierna en el interés general o pensando en los españoles o qué es lo mejor para los que viven en otro país. No, él piensa en él. Vamos a ver, si ahora mismo las encuestas me dan mal, ¿cómo puedo yo aumentar el censo? Porque habéis dicho aquí, creo que ha dicho José Luis que el hecho de que una persona lo nacionalicen no significa que vaya a votar al PSOE. Aquí, vamos a ver, si a mí me nacionaliza el PSOE o me permiten... ¿A quién voy a votar? No voy a votar. Analiza el voto del extranjero en todas las elecciones y verás. Exacto, pero tú tampoco ha sido definitivo ninguna elección hasta ahora. No, en una sí. Hasta ahora. Pero las cosas es un volumen de votos enorme. Las cosas cambian. Que nunca había sido un volumen de votos. No es lo mismo 30.000 votos. Estáis preocupados. Si con estas cosas se modifica la intención de voto. Espera. No, 30.000 no, pero estamos hablando por un lado, los que hemos conseguido nacionalizar de aquella manera, y segundo, los de la ley de nietos. Son más de 1 millón de votos. O sea, es que no es poca cosa. O sea, y esto, que la gente que se lo tome con tanta ligereza, o sea, yo sinceramente no lo veo. Y luego insisto, es que había necesidad. Sí, había necesidad. O sea, era un clamor popular, no. O sea, no. En cualquier caso, debería crearse una circunscripción electoral exclusivamente para las personas procedentes de ese voto. Es decir, que no se extienda a la jurisdicción de todas las... O se reparta al libitum lo que han hecho otros países que han reconocido nacionalidades a personas que habían salido o que se habían exiliado del país por motivos políticos, es crear una circunscripción electoral exclusivamente para eso, de tal manera que no condicione la gobernabilidad de un país quien no vive aquí. Pero es que además se sabe que el PSOE ha enviado personas, y hay personas en Argentina, han externalizado, están empresas externas tramitando nacionalidades. Que están gestionando todo esto en Argentina, en Cuba, y no precisamente con los amigos de Milei, sino con otros grupos. Yo no me acuerdo si se llama Salazar o no sé cómo se llama, uno, y aparte, el otro día salía, no sé en qué periódico, sinceramente no me acuerdo ahora, el primer nacionalizado mediante esta ley ya se ha afiliado al PSOE en España. Y es uno de los gestores principales. Se me olvidó una cosa. Entonces, lo que decíais antes, es que si te están dando un montón de prebendas, si te están animando a venir y te están dando... Pues, ¿a quién vas a votar? Al que sabes que va a darte esto. Y luego está toda la cuestión de las circunscripciones. ¿Cómo se va a hacer ese reparto? Porque muchos de estos nietos ya no se sabe de dónde proceden exactamente, porque se han perdido los registros civiles, los registros de las iglesias, etcétera. Entonces, es una cosa súper confusa y muy fea. El otro día en Europa, ¿qué le dijeron a Sánchez? Que lo que está haciendo no les gusta a ningún representante de ningún país europeo. O sea, con todo esto de... Claro, porque lo que le gusta es aludar no, pero vamos a ver, pero es que estamos en Europa. Y mientras no adule al señor Trump, pues está mal hecho. ¿Pero quién adula al señor Trump? Si se ha peleado con Meloni, se ha peleado con Macron, se ha peleado... La Unión Europea precisamente no está aplaudiendo a Trump. Y de hecho, en la última cumbre que ha habido, o sea, ha estado prácticamente solo. Lo que estoy diciendo es que en Europa nadie sanciona, bendice, apoya las medidas de Sánchez.
Sánchez. Es que este hombre va a contracorriente. Y un detalle que me ha chocado justamente en el vídeo en el que responde... no preocuparse que las próximas elecciones cae, ya está. Un segundo, no, ese es el problema. Ese es el problema. O sea, lo que más nos angustia es pensar que podemos continuar con Sánchez en el gobierno. No quiere perder porque es que ya nos ha destruido el país. Vamos, es que lo va a dejar hecho unos zorros. Pero bueno, a lo que iba. Un detalle, por lo que has dicho, de que no está gobernando para España, es que hasta en sus manifestaciones, en la respuesta que hace a Rajoy, cuando dice, bueno, y están los dos equipos, van a enfrentarse Francia y España, que gane el mejor. Chico, por lo menos desea que gane España, ¿no? Digo yo. Es que esa neutralidad, tanta neutralidad, a mí me parece, pues, fea. ¿Qué quieres que te diga? Se ha dado mucho revuelo con el tema de las oposiciones en primaria. Se viene hablando Joaquín, yo pensaba esta mañana que con esas cosas iba yo a descansar un rato del enemigo público PS. Y no, he visto que no. De lo que veníamos hablando ahora. No, yo digo ahora que avanzamos un poco con las oposiciones de primaria, que han traído su polémica, porque bueno, hay muchos opositores que sienten que no han sido debidamente calificados y proponen además o demandan un nuevo sistema, digamos, o nuevos mecanismos que garanticen más transparencia en los procesos de selección y en los procesos particularmente de calificación. Pero hay algún reportaje hoy, creo que he leído, creo que es en el diario El Mundo, de algún opositor que ha ido incluso con sus padres, acompañado de sus padres, el papá y la mamá, al tribunal a reclamar que merecían más nota, y se han encontrado con que, por ejemplo, y uno de los casos que comenta el diario El Mundo, dice, pero ¿cómo le voy a aprobar a usted si ha repetido 4 y 5 veces la palabra globo con V? Es decir, no sé, ¿qué os parece todo este proceso? ¿Habría que cambiar cosas? ¿No? ¿Sí? No, yo creo que no. O sea, vamos a ver, a ver, si se ha suspendido, alguien ha suspendido es porque quien probablemente no haya hecho bien las cosas sea el opositor. Es que esto de las oposiciones están mal porque no me he aprobado, no, vamos a ver. Y yo conozco gente, tengo gente en mi familia que se llama de estudiar y ha aprobado. Y me lo han dicho, dice, es que hay gente que se cree que no sabe escribir. O sea, es así, o sea, no voy a entrar en detalles, pero me lo han dicho. O sea, es que hay gente que no, o sea, está todo el día con las redes sociales, con las aplicaciones, con tal, y no saben redactar, no saben lo que es sujeto, verbo y predicado. O sea, es así de claro. Y esto no lo digo yo, esto ha salido este fin de semana en los medios de información de esta región. Como bien has dicho, ha salido en El Mundo. Oye, pues se han suspendido, esos son los que van a dar clases, esos son los que van a preparar a la profesión. Lo que ha ocurrido es que se ha bajado el nivel a los alumnos, se ha bajado el nivel a los profesores, que vamos cada día peor, vamos con atraso, yo no sé, y encima, en vez de poner y ser responsable, decir, oye, si se ha suspendido es porque algo no funciona, pero no es que algo no funciona en el contenido de la oposición, o sea, en el examen, es que a lo mejor no se ha preparado uno bien. Esto es como si vas a las Olimpiadas y te quedas el último en la carrera de 5.000 metros y le echas la culpa al firme o a las zapatillas. No, macho, a lo mejor es que no te has preparado bien. O sea, no sé si me explico. No, se has explicado muy bien, María. Hemos entendido perfectamente. Bueno, es más, estamos de acuerdo. No. Yo sí. No, María no está de acuerdo. A ver, en algunas cosas sí y en otras no. Vamos a ver. Ya el año pasado sucedió con las oposiciones de secundaria y este año ha vuelto a suceder con las oposiciones de primaria. Un altísimo número de suspensos yo creo que merece una reflexión profunda, más allá de no habrán estudiado, porque puede ser que haya un grueso importante, no lo sé, no podría cuantificarlo, de opositores que no fueran preparados. Eso puede suceder porque sucede en todas las oposiciones. Sabemos que hay gente que echa los papeles, pero no se ha preparado la oposición, ¿vale? Pues el suspenso es correlativo a la falta de preparación, cierto. Pero en el caso de los docentes sucede que tenemos una lista de interinos grandísima, de gente que está dando clase durante años, que obviamente controla el temario porque lleva impartiendo clase durante muchos años. Puede ser que no sea el temario de la oposición, pero, por ejemplo, la parte práctica que tiene el temario de la oposición, como para no puntuar absolutamente nada. Yo he estado leyendo, he intentado informarme lo máximo posible sobre el tema de las oposiciones y pues hay algunas reivindicaciones que hacen que yo creo que no son
muy lógicas en el sentido de que haya un temario cerrado, pues porque eso no ocurre en ninguna oposición, ni en esta ni en ninguna otra. Simplemente en todas las oposiciones que convocan todas las administraciones públicas, lo único que tienes es un índice de temas y cada uno Luego confecciona su temario. ¿No? Claro, para eso están las academias, los libros, vale. En la existencia de un temario cerrado, pues no creo que sea el obstáculo que impida aprobar, porque la gente aprueba y no hay un temario cerrado. Pero sí que es cierto que los opositores no conocen los criterios de evaluación del examen, de tal forma que eso les impide realizar una preparación, un poco a ciegas sobre lo que se van a encontrar. Porque luego los ejercicios prácticos, que he hablado con muchos, los ejercicios prácticos que les han puesto no coinciden o no tienen soporte en la parte teórica de ese índice, con lo cual llegan allí después de estar preparándose un año, muchos de ellos están dando clase, tienen familia, porque al final las oposiciones pues es una carrera de fondo para mucha gente que una vez que ya no tienen las circunstancias de estar soltero y tener 20 años, pues ya se dificultan mucho. Llegan allí y ven que la parte práctica pues es que no tiene nada que ver con lo que nadie esperaba. Y de hecho, en magisterio, bueno, pues todos han estudiado la misma carrera. Puede ser que la carrera de magisterio se afloja, que yo no lo sé porque yo no la he cursado, pero es que en las oposiciones de secundaria tenemos biólogos, historiadores, filólogos, informáticos, o sea, tenemos de todas las carreras y el índice de suspensos es igual. Una de dos, o están saliendo títulos de las universidades que no valen nada, o realmente el proceso selectivo tiene algún quebranto que hay que solventar. Y luego hay otra cosa. Esos que suspenden están dando clase al mismo nivel que los que tienen plaza. Es decir, si no están preparados para superar un proceso selectivo, ¿qué hacen dando clase a nuestros hijos? José Luis. No, este debate es muy viejo. El debate es muy viejo. Yo la verdad es que no lo tengo claro por dónde hay que salir, pero el debate es muy viejo porque María explicaba ahora algo. Aquí como las oposiciones han estado tantos años sin hacerse, las plazas tal, pues han ido generando unos derechos con lo que llamamos los interinos, que siempre tenemos las mismas. Es decir, al final estos procesos normalmente es una presión social para que los interinos accedan a las plazas. Y entonces está un debate continuo sobre el concurso-oposición, qué parte es concurso, qué parte es oposición, qué valor le damos a los puntos que ya tienen los interinos, qué valor no tienen, qué hacemos con el examen más flojo, más fuerte, porque al final, si suspenden mucho, decide el punto de los interinos. Y si lo hacemos muy flojo y aprueban todos, pues también deciden los puntos de los interinos. Es un debate muy viejo, quiero decir, yo no lo tengo claro, ¿eh? Porque claro, cuando aquí estamos hablando de la fase de oposición, ni siquiera de la fase de concurso. Claro, pues ahora pasa a la fase de la oposición. Quiero decir, pero solamente pero a la fase de la oposición solo van a ir. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el examen duro de esta primera parte se ha quitado en medio a unos cuantos que a lo mejor con un examen fácil, con la fase de la oposición, hubieran entrado. Claro, este debate siempre está el mío. Hacemos el examen fuerte, y hay otro debate detrás, que yo no sé, yo hablo con mucha gente de esto y me dice lo mismo. Es que esa prueba es muy subjetiva. Cuando un tribunal se pone a corregir y yo sé de exámenes de 17 folios, ¿eh? Y cuando lleve 8 o 10, está ya de los folios pues hasta la cabeza, el loco perdido. Hay quien sostiene que la prueba esta primera hay que hacerla no así, no subjetiva, no de desarrollo, sino el test, que es mucho más objetivo, entre comillas. Eso el test lo puede hacer más duro, más flojo, más fuerte, menos fuerte. Claro, también es verdad lo que decía Paco. Entonces sí, ahí no ve... Pero no se debería eliminar una prueba de... Claro, no ve entonces la capacidad de escribir, la capacidad de que es cierto que se ha perdido. Sí. Que es cierto. De sintetizar, que es verdad que se ha perdido, sí, por eso te digo que el debate es muy viejo, por eso digo que no tengo claro. De hecho, pues, sé que va a haber reuniones con los sindicatos y van a ver, pero que el debate yo lo conozco desde hace 20 años, está con este mismo debate. La hacemos floja, quitamos el desarrollo
Y las faltas, todo este... Pasaste oposición. Sí, yo Isabel, pasé la ¿tú? oposición, pero de secundaria, De de secundaria. filosofía. Entonces, ahí hay varias cuestiones, o sea, como todo bonum ex integra causa. Malum es quocunque defectu, es decir, que siempre hay múltiples causas, nunca hay una. Pero hay una que me parece a mí fundamental después de haberos escuchado y también recordar. El problema es el sistema educativo. Es decir, y 20 años, como tú dices, no son muchos años, es muy poco para un sistema educativo. Entonces, llevamos arrastrando un sistema educativo en el que uno de los problemas principales, os lo digo y me remito a una gran pedagoga danesa, por cierto, que es Inge Engbist. Esta señora me encanta, es mayor, es incluso más mayor que yo, pero es que cuando la leo me entusiasma. Y entonces, uno de los problemas más graves que hay en el sistema educativo es que se han eliminado los contenidos. Entonces, esa eliminación de contenidos hace que no tengamos, primero, que estamos, o sea, es un sistema en el que se ha transformado, o sea, es el sistema socialista de educación que el PP no ha sido capaz de transformarlo ni de hacer un pacto educativo, y entonces se ha transformado, es decir, en vez de una transmisión de conocimiento, se ha convertido en un solución a problemas sociales que además cada vez van a aumento. Te lo digo porque yo, que desde que empecé a dar clase hasta el final es que ya no solamente problemas sociales, sino problemas sanitarios. Es decir, que me daban el primer día, o sea, ya de los últimos años que estuve, cuando me daban la lista de todas las enfermedades que tenían todos los alumnos, y debíamos tenerlas en cuenta. Y yo, ¿pero esto qué es? Y además todos estos con el problema de hoy, lo de la, ¿cómo se llama esta? Lo que hoy celebramos, de la concentración, del TDAH. Del TDAH, sí, etcétera. Bueno, no te puedes imaginar lo que era. Entonces, el problema de los contenidos es gravísimo, porque no se estudian contenidos. Tampoco luego no se aprende a leer y a escribir en el sentido lato, en sentido amplio, ni se sabe la ortografía. Es que entre los contenidos es que han desaparecido las reglas ortográficas. Y yo no quiero hacer leña contra nadie, pero recuerdo también uno de los últimos años cuando una profesora de economía, a la hora de sacar las notas, no sabía hacer una regla de 3. Que yo, que no soy ninguna experta, me quedé muerta cuando lo vi. Y esa era de secundaria, era interina, pero de todas formas. Entonces, el problema es fundamental y eso se manifiesta también en los temarios. Mientras que en Derecho las oposiciones tienen unos temarios con unos contenidos, en secundaria y en primaria, supongo que será igual en primaria, vienen sin más los títulos. No, sí, en todas las oposiciones. Pero en Derecho no hay una serie de los temas. Pero los temas... En todas las oposiciones de policía, oposición de... No, pero me refiero, por ejemplo, de abogado del Estado, de notarías... No son contenidos, pero hay mucha más unanimidad en esas oposiciones, te lo digo porque las personas que yo conozco, y conozco alguna que acaba de aprobar, se han pasado 4 años recitando los temas. Claro, si te tienes que aprender el Código Penal o el Código Civil... Pero que son temas confeccionados y hechos, pero que no hay un temario oficial, publicado... Pero si tú te coges en lo mío... Que sería deseable, yo no digo que no, pero que no lo hay en ninguna oposición. Por ejemplo, en filosofía... es que cada profesor enseña una cosa, que es lo que yo conozco, pero es que incluso en biología, y además hay profesores que no acaban los temarios y pasan al año siguiente y entonces se ha perdido la unanimidad, es decir, no hay una serie de contenidos fijos, estables, que sea. Y luego, encima, en las oposiciones pasa igual, por eso entra todo el factor subjetivo, porque empiezas con los tribunales que pueden saber o no saber de lo que te está diciendo o el opositor está hablando de cuestiones distintas de las que esperaba el tribunal. Entonces, y luego, aparte ya de eso, por ejemplo, la cuestión de los contenidos, que procede del sistema educativo, en el que se ha hecho mucho hincapié en todas las cuestiones sociales, ideológicas, en la matemática con sesgo de género, o sea, que ya me digas cómo va eso, o sea, cómo se explica. Sí, pero bueno, que eso con las oposiciones... No, pues todo eso quiero decir que todas esas personas que han estado en el sistema educativo, primero, o sea, porque den clase, no dominan los temarios, porque el temario no tiene apenas que ver con lo que luego explicas a los alumnos, que es mucho menos, y además cada cual selecciona y explica lo que quiere. Y respecto a la pedagogía, pues el pedagogismo ha aumentado muchísimo, pero incluso ahí, sobre todo en los profesores de más tiempo, nos damos cuenta que lo del pedagogismo y el hiperdominio del pedagogismo ha sido nefasto para la educación, porque a mí no me pueden enseñar a enseñar como pretenden los pedagogos. Si tú no sabes matemáticas, no puedes enseñar matemáticas. Y enseñar matemáticas no es lo mismo que enseñar biología, o que enseñar historia, o que enseñar filosofía.
Entonces, se ha hecho mucho hincapié, y te lo digo yo porque he padecido como profesora y luego también como tribunal, porque también he estado en tribunales, el pedagogismo. Y es insoportable porque es toda una cosa externa, formal, pero de mucha apariencia y muy poco contenido. Y luego otra cosa es la cantidad de cambio legislativo que hay todos los años. Es decir, en cada convocatoria te cambian la legislación. Entonces, se han perdido todas las tradiciones. Con lo cual, los opositores... En el tema de las oposiciones, precisamente, una de las reivindicaciones que hacen estos colectivos es que no ha habido cambios legislativos en cuanto a la prueba selectiva. Es decir, en secundaria me parece que es desde el 95-96 la legislación que hay, la que se está aplicando. Y precisamente dicen que no se ha adaptado a la normativa ni de las distintas leyes de educación el proceso de selección. Pero sí la regulación. Yo sí que creo... Una cosa es la ley general, o sea, el tipo de pruebas. Pero bueno, el temario es exactamente el mismo. Sí. No pero luego se ha modificado. Pero las convocatorias cambian cada año y por eso, y los criterios de calificación... Es que las comunidades autónomas no pueden hacer cambios en el sistema de oposición porque es una cosa que depende del Ministerio de Educación, con lo cual el cambio viene del Gobierno central. No, pero ojo, aquí sí hay cambios, y cada comunidad autónoma... No pueden cambiar el modelo de examen. Sí, aquí según han salido en los medios de información, estamos hablando primero que ha habido un suspenso de más de un 62%, que es una barbaridad. Y luego está todo anclado en errores ortográficos, gramaticales y de expresión escrita. Es que, yo no creo que eso sea así. Yo no creo que eso sea así. ¿Todo solamente por faltas de ortografía? No. Eso es lo que dicen. Dicen los tribunales examinadores atribuyen buena parte. Dicen buena parte. Eso ya indica mucho. O sea, sí, también. Claro, José Luis, ¿qué? Dicen atribuyen buena parte. Y además, insisto, un segundo, José Luis, ayer y antes de ayer salieron en medios de información locales falta de ortografía, es que a través, es que no voy a empezar, si es que un montón de faltas que yo decía, es que esto ni en primero de primaria, o sea. Sí, pues había algún ejemplo entonces, de porque en vez de poner porque ponía una P. Entonces tendremos que rascar esos títulos universitarios como se han concedido, porque claro, que una persona sea graduada en Historia y que tenga faltas de ortografía, graduada en Filología Hispánica y que tenga faltas de ortografía, tenemos que rascar en esos títulos universitarios. Claro, pero es que el problema no va a ser la oposición. Y yo, de todas maneras, yo creo que habría que un poco respetar, que no se sienta ofendido aquí el colectivo de docentes, porque no creo que todos pero vamos a ver, cometan faltas de ortografía. No, pero vamos a ver. Pero si el problema viene de todo lo que han aprendido, ellos han sido alumnos antes de ser docentes. Sí, y entonces, en un sistema educativo con mucha deficiencia, a lo mejor la preparación sales deficientemente preparado. Y a la vista está... Son graduados universitarios, es que no tendrían que tener ninguna falta de ortografía. Pero vamos, que yo no sé si... yo es que vivo con profesores universitarios, además en ingeniería, en filosofía, en diferentes... Y entonces están escandalizados de lo que llega. Y el problema está en que vamos bajando, porque al final, claro, ya incluso está ya en cuarto y te llega con una cantidad de ortografías, o en segundo de bachillerato, que a mí me ha pasado. Entonces, claro, te ocurre que arrastramos... Por eso te digo, si el problema es del sistema educativo de muchos años ya. No de pocos, de muchos. José Luis, disfruta de la playa. ¿Qué envidia me da, José Luis? ¿Tú qué puedes? Sí. ¿Tú qué puedes? Bueno, me alegro que lo tengáis tan claro. ¿El que la envidia? ¿Que va a estar disfrutando de la playa? Que yo no lo tengo claro, el debate que teníamos, que me alegro que lo tengáis tan claro, ya está, no pasa nada. Pero procuraré disfrutar de la playa, me daré un baño por vosotros. Tú que puedes. Eso es. Abrazo, José Luis. Tú que puedes, báñate. Seguimos Isabel, María y Paco. Gracias por compartir tertulia en este lunes.